Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. Una casa en el centro de Asunción, Paraguay. 5 cuerpos ocultos bajo el suelo. Una familia entera, borrada. Y un único sospechoso, Bruno Marabel. ¿Cómo pudo un joven, aparentemente común, convertirse en el protagonista de uno de los crímenes más estremecedores de América Latina? ¿Qué secretos escondía esa vivienda silenciosa? ¿Y qué llevó a la justicia a descubrir lo que había bajo los escombros? Hoy en Archivo Mortal nos adentramos en el caso que paralizó a Paraguay en 2018. Una historia de horror, mentiras y una verdad enterrada. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. El caso de hoy comienza el 8 de octubre de 2018, sobre las 5 de la tarde, cuando un vecindario de Asunción fue sacudido por un olor insoportable que provenía de una vivienda y que alertó a los vecinos y a los transeúntes. Varias personas decidieron llamar al servicio de emergencias y enseguida los bomberos y la policía se personaron en el lugar, sin imaginar lo que encontrarían en el interior de la casa. Cuando los agentes accedieron al interior, no detectaron nada extraño, a excepción que la vivienda estaba muy sucia y desordenada, además del fétido olor. Aunque a simple vista no había señales de violencia, a los pocos minutos detectaron algo que les llamó la atención: unas manchas rojas de salpicaduras en las paredes. Al inspeccionar la casa, detectaron que el olor principalmente se concentraba en el hall recibidor. Justo se encontraba una superficie cementada que parecía reciente. Esto levantó las sospechas de las autoridades. Se comenzó a picar el suelo, y lo que hallaron les dejaría sin habla. A menos de 30 centímetros de la superficie, bajo una capa de cemento, se encontraba el cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años, que más tarde se identificaría como Julio Rojas, el dueño de la casa. El cuerpo fue a medias sepultado, encontrándose en un pasillo y cubierto con una mezcla de cemento y cal. Las lluvias, producidas solo unos días antes, habían agrietado la tumba improvisada, alcanzando las aguas el cuerpo de Julio y provocando que el olor invadiera la zona. A pesar de que el cadáver fue retirado, el olor seguía siendo muy intenso, por lo que los policías, los funcionarios de la fiscalía, los forenses y los jueces que se encontraban en el lugar comenzaron nuevamente a revisar toda la vivienda, y en un antiguo baño situado al fondo de la propiedad encontraron otra superficie de cemento que parecía también bastante reciente. Lamentablemente, al picar en la zona, volverían a quedarse atónitos. En esta ocasión había enterrados 3 cuerpos: el de una mujer adulta. Posteriormente se descubriría que era Elba Rodas, la mujer de Julio; una mujer joven que se identificaría como la hija del matrimonio, Dalma Rojas Rodas; y un niño de unos 6 años que se llamaba Cristian Santino Barrios Rojas, hijo de Dalma. En una zona contigua al baño hallaron el cuerpo de otro niño de 4 años, y se trataba de Saulo Pío Rojas, el otro hijo de Dalma. Todos se preguntaban quién había querido cometer aquel atroz asesinato, y cómo y cuándo murieron las víctimas. Fue difícil saber cuándo y cómo habían fallecido, ya que a todos los cuerpos se les había esparcido cal, lo que acelera la descomposición de los tejidos. Tanto era así que de algunos cuerpos solo se veían los huesos.
lo que imposibilitaba el momento preciso en el que ocurrieron los hechos. Horas más tarde, al descubrimiento de los cuerpos, fue detenido un primer sospechoso, Marcelo Gabriel José Díaz, un chico de 21 años que observaba el levantamiento de los cadáveres y se encontraba en un estado bastante alterado. El joven admitió que había estado en esa casa el sábado anterior en una fiesta que había organizado el marido de Dalma, una de las víctimas. Este hombre se llama Bruno Javier Marabel Ramírez y tenía 19 años. Marcelo explicó a las autoridades que aquel día en la casa de Bruno había otras 3 mujeres. Según palabras de Marcelo, preguntó a Bruno dónde se encontraba Dalma, sus hijos y sus padres, que sabía que vivían todos en esa misma casa, y afirmó que habían viajado a Argentina y volverían en unas 2 semanas. Con los datos aportados por Marcelo, un equipo especial de la policía, encabezado por los agentes de homicidios, rastreó el móvil de Bruno Marabel y se le situó a las afueras de la ciudad de Asunción. Bruno, para ese momento, estaba en un taxi y cuando se percató de que la policía lo estaba siguiendo, disparó contra ellos con un arma que portaba consigo. En ese momento, Bruno escapó y el conductor del taxi, Jorge Luis Amaniego López, fue detenido, acusándolo de complicidad. Poco después de este incidente, las 3 mujeres que estuvieron en la casa días antes del hallazgo de los cuerpos fueron detenidas. Estas mujeres eran María Araceli Sosa, amiga de Bruno, Alba Rosalía Armoa Núñez, que era la nueva pareja de Bruno y hermana de Marcelo, y Elicis Díaz, una amiga de Alba. Fueron detenidas ya que a la policía le resultó sospechoso que estuvieran en la casa en unos días muy próximos al hallazgo y no hubieran notado nada extraño. La amiga de Alba fue enseguida descartada como sospechosa porque se descubrió que no tenía nada que ver con los hechos, y además estuvo apenas unos minutos en la casa. Cuando fueron detenidas, Alba ayudó a localizar a Bruno diciendo dónde creía que podía estar y llamándolo para quedar con él. De este modo, Bruno Marabel fue detenido a las 10 de la noche, tras intentar pasar la frontera de Argentina, país al que pretendía escapar. Al parecer, algunos testigos afirmaron haber visto a Bruno cuando los agentes e incluso los periodistas se encontraban en la casa. En ese momento, huyó. Poco después contactó con Alba pidiéndole que huyeran juntos a Argentina, a lo que Alba se negó. En ese momento, presuntamente, Alba no sabía lo que había ocurrido. Aunque todas las pruebas parecían apuntar a Bruno, este se declaró inocente. Evidentemente, la fiscalía no le creyó, y al principio le acusaron de feminicidio en el caso de Dalma y de homicidio doloso por las otras 4 víctimas. A los demás detenidos se les imputó como cómplices, solicitando prisión preventiva para todos, porque la fiscalía sospechaba que había riesgo de fuga. Llegados a este punto, vamos a hacer un pequeño resumen. Los cuerpos encontrados en la casa corresponden a Julio y Elba, un matrimonio de unos 50 años, su hija Dalma y los hijos de esta de 4 y 6 años aproximadamente. La familia vivía al completo en el hogar. Dalma, a su vez, estaba casada con Bruno, principal sospechoso de la investigación. Estaban detenidas también Alba, la nueva pareja de Bruno, su hermano Marcelo, Araceli, una amiga de Bruno, y una amiga de Alba que fue puesta en libertad de inmediato. La policía piensa que Bruno asesinó a la familia tras acabar con Dalma, en un hecho considerado en un principio como violencia de género. Dalma había tenido varias relaciones previas a Bruno, de las cuales nacieron sus 2 hijos, pero para el momento de los hechos estaba viviendo en casa de sus padres, Elba y Julio, junto a sus 2 hijos y tras haberse casado con Bruno. Él explicó que conoció a Dalma en un gimnasio donde ambos boxeaban, y según sus propias palabras, se enamoraron enseguida, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Según comunicaba, Dalma tenía otras relaciones, desgastando la suya propia. Bruno declaró que se alejó de ella cuando comenzó a sospechar sus aventuras. Se sintió presionado por Dalma y su madre, que le llegó a amenazar, según palabras de él, para que no abandonara la vivienda. Bruno explicó que al principio su relación con los padres de Dalma era buena, pero con el tiempo cambiaron, porque, según relataba, sus suegros estaban involucrados en negocios ilícitos,
especialmente en el tráfico de sustancias. Según decía, la situación en el hogar se estaba volviendo insostenible, hablando de amenazas, golpes y de sentirse prisionero, y aunque pensó en marcharse, no lo hizo. La policía no creyó las palabras del joven y además encontraron que en redes sociales había intentado vender todas las pertenencias de la familia, incluyendo el coche o la nevera. Se piensa que esto ya lo hizo en fechas en que la familia estaba ya fallecida. La hipótesis principal que mantenía la fiscalía es que la familia perdió la vida entre el 28 y el 29 de septiembre, dado que varios testigos aseguraron haber visto a Dalma el 26 de septiembre y que los niños habían asistido al colegio el día 28. Alba y Marcelo quedaron en libertad, ya que no se encontraron pruebas que los incriminase, pero a Araceli la acusaron de complicidad, ya que, por ejemplo, ayudó a vender bienes de la familia, y en su poder se encontraba la cartera de Elba. Araceli explicó que la cartera se la había regalado Bruno y no le dio mayor importancia, ya que era consciente que Bruno estaba vendiendo otros objetos. Cuando le preguntaron cómo era posible que no hubiese visto nada raro el día de la fiesta, que fue el 2 de octubre, explicó que Bruno era muy manipulador y que se sentía en peligro realmente, viéndolo como una persona extraña y con comportamientos raros. Cuenta también que el día de la fiesta Bruno estaba echando ambientador en spray constantemente, quejándose de un mal olor, y que tanto ella como Marcelo y Alba se percataron de este olor. Lo achacaron como a pis de perro. Bruno dijo, según cuenta Araceli, que la perra de Bruno acababa de tener cachorros y no la dejaba salir a la calle por miedo a infecciones, y que hacía sus necesidades dentro de la casa. Por su parte, Alba explicó que Bruno era su primera pareja formal, diciendo que era una relación bastante normal, que él era respetuoso y responsable hasta el día 2 de octubre. Ella comenta que a raíz de ese día mostró cambios en su actitud, e incluso que no se aseaba. Según testifica Alba, ella y su familia recibieron amenazas por parte de este chico, pero que no sabía más de lo que había relatado, a pesar de que la joven pasó varias noches en esa vivienda tras el 1 de octubre. A su vez, la policía estaba indagando sobre la vida de Dalma y su relación con Bruno. Descubrieron una serie de hechos bastante perturbadores. Uno de los testigos que aportó información sobre la vida de la joven fue Eber Barrios, un chico brasileño con el que Dalma convivió y tuvo a su primer hijo. Antes de conocer a Bruno, Dalma Rojas soñaba con ser una estrella de la música y el baile, e incluso llegó a grabar un videoclip que se llamaba Tú me seduces. Eber comentó que él era productor y cantante y de esta forma se conocieron en una emisora de radio. En 2011, un año antes de que Dalma y Eber se conocieran, la chica era conocida en el ambiente musical como la Cordobesa, nombre con el que se dedicaba a realizar shows eróticos. El hombre explicó que Dalma vivió en Córdoba, Argentina, y de ahí su apodo. La familia parece ser que se había trasladado a esa provincia argentina tras recibir amenazas por parte de la policía. Eber Barrios explicó también que la relación de Dalma con su familia era extraña, que no se llevaba bien con sus padres y había intentado abandonar el hogar familiar en varias ocasiones, pero ellos la encontraban y la obligaban a regresar. Barrios afirmaba que Dalma no podía escapar de la manipulación y el control que sus padres ejercían sobre ella. Eber afirmaba que en un principio no pensaba que Bruno fuera el culpable de lo ocurrido, sino que pensaba que habían sido sicarios los que acabaron con la familia, porque Elba y Julio estaban metidos en asuntos peligrosos. Cuando la fiscalía investigó al matrimonio formado por Elba y Julio, descubrieron que durante años vivieron una vida aparentemente convencional, en la localidad de Fernando de la Mora, en el área metropolitana de Asunción, y que fue allí donde nació su única hija en 1992, Dalma. La niña creció en un entorno en el que aparentemente había estabilidad. Asistía a un colegio privado, mientras su madre dirigía un lavadero de coches en una propiedad que tenía alquilada. Sin embargo, en 2005, Elba fue sancionada con una multa elevada por operar su negocio sin licencia ambiental. Esto causó problemas económicos que se agravarían con el tiempo,
especialmente por la adicción de Julio Rojas a los juegos de azar. El matrimonio se vio obligado a abandonar el negocio y dejar de pagar el alquiler, pero no terminaban de irse del lavadero, lo que provocó un enfrentamiento con los dueños del local. Elba Rodas intentó apropiarse del inmueble falsificando documentación y finalmente tuvieron que huir de la zona. En este momento decidieron involucrarse en negocios ilícitos. Parece ser que Elba iba a estaciones de peaje para anotar matrículas de vehículos, haciéndose pasar por asistente fiscal, mediante una acreditación falsa. Rojas accedía entonces al registro de automoción, falsificaba documentos y la pareja iniciaba demandas civiles fraudulentas. De este modo, se apoderaron de al menos 30 camiones que revendieron en el mercado negro. En 2008, Elba fue denunciada por apropiarse de una villa en la zona de Rosario, mientras su marido también fue denunciado por una maniobra similar en otra zona del país. La vivienda que consiguió Julio se remodeló por completo y la vendieron ilícitamente. Un año después, vuelven a constar denuncias por utilizar documentos falsificados y gracias a esta denuncia, la policía se personó en su casa, encontrando más de 1000 cédulas de identidad falsas. También, en ese mismo año, 2009, el matrimonio fue acusado de apropiarse fraudulentamente de 30 hectáreas de terreno, propiedad de una anciana a la que obligaron a firmar unos documentos poco tiempo antes de fallecer. En este momento fue cuando la familia huyó a Argentina. En 2010, el matrimonio y su hija regresaría a Ita, en Paraguay, donde residieron a partir de ese año. La investigación reveló que la familia consumía sustancias ilícitas. Se vinculó a la familia con un hombre llamado Carlos Portillo, que era un conocido distribuidor de sustancias que terminó mal. En ese momento, decidieron cambiar su estrategia delictiva. Empezaron a utilizar cédulas extraviadas en supermercados para adquirir teléfonos móviles de alta gama y, posteriormente, revenderlos en el mercado negro. Para este momento, Dalma conoció a Eber Barrios, al que obligaron también a meterse en el negocio. Este hombre fue detenido en un supermercado, y tras su detención, su suegra se presentó en comisaría culpándolo de un presunto delito de abuso. El juez, Alberto Sosa, le condenó a arresto domiciliario en la vivienda que compartía con la familia de Dalma. Posteriormente, este juez fue destituido. En enero de 2013, la familia intentó una estafa bancaria en la que los cabecillas serían Dalma y Eber, con 2 cómplices, siendo los 4 detenidos. Eber Barrios estuvo 9 meses en prisión, pero Dalma evitó ir a la cárcel porque estaba embarazada. Cuando Barrios salió de la cárcel, decidió huir de esta familia. En ese momento, Dalma comenzaría una relación con el que sería el padre de su segundo hijo. Cuando nació el pequeño, la familia, es decir, Julio, Elba, Dalma y los 2 niños, se trasladaron a vivir a Asunción. Se instalaron en una casa en la que supuestamente pagarían un alquiler y la remodelarían, pero esto jamás ocurrió. Es la casa donde se hallaron los cadáveres de la familia. Con todos estos hechos, la policía comprobó que efectivamente Bruno podía sentirse acorralado en esta casa, pero no era motivo para terminar con sus vidas. Pensaban que había algo más, probablemente motivos económicos, aparte de un delito de odio. Algo evidente, ya que siempre declaró tener odio hacia la familia, principalmente hacia su suegra. Pero según la fiscalía, el motivo principal de cometer los crímenes fue un motivo económico. El 20 de noviembre, las autoridades tenían claro que los crímenes ocurrieron en la madrugada del 29 de septiembre y que había sido premeditado por parte de Bruno. La geolocalización de su teléfono confirmó que los hechos ocurrieron entre las 2:30 y las 4:30 de esa misma madrugada. Bruno en ningún momento mostró arrepentimiento. La fiscalía afirma que con sangre fría, tras estos hechos, limpió la escena y cuando tenía algo limpia la casa, decidió organizar una fiesta. La policía llegó a pensar que Bruno tenía un cómplice. Sin embargo, con la geolocalización de teléfonos móviles, descubrieron que fue él solo. Afirmó ser inocente, que todo había sido obra de sicarios y que él no se encontraba en el domicilio cuando sucedieron los hechos.
Se considera entonces culpable a Bruno y a Araceli por complicidad. Finalmente, en un juicio muy mediático, Bruno cambió sus declaraciones con una actitud despreocupada y fría. Afirmaba que había matado a Julio porque éste le había confesado que había acabado con la vida de Dalma y los niños, además de con su mujer. Dijo que esto le enfureció, se puso nervioso y veía que su vida peligraba, y por este motivo asesinó a su suegro. Los peritos psiquiatras lo calificaron como un narcisista egocéntrico y peligroso, pero consciente de sus actos. Una persona que no tenía posibilidad de reinserción social porque tenía un alto desprecio por la vida humana. El médico forense explicó cómo acabó con la vida de los 5 miembros de la familia. Se confirmó también que grabó en vídeo al niño más pequeño mientras perdía su vida y envió involuntariamente el vídeo a través de WhatsApp. Los técnicos que geolocalizaron el móvil afirmaron que la madrugada del 29 de septiembre de 2:30 a 4:30 estuvo en la casa. Más tarde salió de ella, estuvo con unos amigos, fueron a un bar, pero como se encontraba cerrado, fueron a un restaurante muy conocido en la ciudad porque abría a las 24 horas. Allí se tomaron una foto. A las 7 de la mañana fue a una tienda donde pidió que le mandaran a su casa bolsas de arena, cal y cemento. Aparentemente transportó con una carretilla los cuerpos hasta el baño y el pasillo. Les echó cal y sobre las 3 de la tarde invitó a Araceli y a Alba a la casa, pero estuvieron solo unos minutos. Tenían tantas pruebas contra Bruno que finalmente fue considerado como el único autor de los hechos y condenado a 30 años más 10 como medida de seguridad. Araceli en este momento salió en libertad. Las juezas afirmaron que durante el tiempo que duró el juicio, Bruno no paraba de reír, hablar con los guardias y beber agua, como si no fuese contra él. Actualmente Bruno Marabel se encuentra cumpliendo condena en la cárcel regional de Concepción, tras pasar por varias penitenciarias de Paraguay. Esto fue debido a que en todas tenía peleas con otros presos. Estando en prisión, comenzó una relación con una chica con la que tuvo un hijo. En una entrevista reciente dijo que estaba haciendo el máximo esfuerzo por cambiar. Tengo un hijo al que estoy tratando de ayudar. Tengo a mi pareja, mis padres y familia. Lo que hice, ya lo confesé con Dios y con las personas que debía hacerlo, no con quienes me critican, afirmó. Bruno ha dicho estar abandonado institucionalmente y que no han intentado ningún proceso de reinserción, a pesar de que cuenta con conocimientos de barbería y experiencia en el ámbito gastronómico, habiendo trabajado 3 meses en un Burger King. El padre de Bruno al principio creía en la inocencia de su hijo, hasta que vio pruebas, e indicó incluso que si había hecho esto a unos niños, merecía toda la condena que le pusieran. Para finalizar, comentar que la casa en la que tuvieron lugar los crímenes es conocida como la Casa del Horror de Paraguay. 5 vidas fueron apagadas en silencio, y durante días nadie lo notó. Detrás de una fachada normal se escondía un crimen brutal, planeado y ejecutado con frialdad. Bruno Marabel fue condenado a 40 años de prisión, pero ni la sentencia más dura puede devolver lo que se perdió dentro de esa casa, una familia entera. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.